es realmente apertura democrática, en el sentido de que gente como nosotros, que no tenía la oportunidad de estar en el Congreso, bajo esa circunstancia especial del acuerdo, lo podamos estar. Nosotros, más allá de representar a las víctimas, que genuinamente lo hacemos, nosotros representamos unos territorios que han sido los más afectados por la violencia históricamente, pero además, paralelamente, los más olvidados por el Estado. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Bienvenidos a otro episodio de Cambiar las balas por los votos, la segunda temporada de la historia no contada del proceso de paz. Hoy nos acompañan dos representantes a la Cámara. Diógenes Quintero, por el norte de Santander, y Jorge Tovar, por el Cesar, Magdalena y La Guajira. Ellos son nada más y nada menos que dos de los 16 representantes de las llamadas circunscripciones transitorias especiales de paz. Y ese será nuestro tema de hoy. ¿Por qué no nos cuentan la trayectoria de cada uno de ustedes, muy brevemente? Diógenes. Presidente, un placer estar aquí, de verdad un honor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Diógenes Quintero es un campesino de una vereda del municipio de Acarí que tuvo la oportunidad de estudiar. Me hice abogado, luego de eso fui personero municipal en mi municipio, en Acarí, y luego fui defensor regional del pueblo en el Catatumbo, que tiene sede en Ocaña. Y ya estando desempleado, salió la oportunidad de las circunscripciones de paz. Y bueno, ya luego se nos dio la oportunidad de estar acá en la Curul de Paz por el Catatumbo, una región que usted conoce bien y que ansiaba esta representación política en el Congreso como una oportunidad de traer la voz de ese territorio que tanto anhela, tanto necesita desarrollo y paz. Y Jorge. Presidente, muchas gracias por la invitación. Es de verdad para mí un honor estar hoy aquí acompañándolo en su podcast. Bueno, Jorge Rodrigo Tovar es un hijo de la guerra y un padre de la paz, víctima del conflicto armado, desplazado. Estuve en el exilio y regresé a Colombia por allá en el año 2014, 2015. Estaba usted de presidente, estábamos en plenos conversaciones con las extintas FARC, el proceso de paz. Me vine precisamente por eso, paradójicamente, a apoyar al proceso de paz de quienes fueron mis victimarios y por quienes me tocó irme del país. He trabajado y desde ese momento he hecho de la paz mi motor de vida. Trabajé en la oficina de paz del departamento del Cesar, después trabajé en la alcaldía de Valledupar, también en temas de política pública de víctimas. Me vine a Bogotá, trabajé en el Ministerio del Interior, tuve la oportunidad de dirigir la oficina de víctimas del Ministerio del Interior. Cuando sale el fallo de tutela, renuncio. Las 9 millones de víctimas sí tendrán representación en el Congreso durante 2 periodos. La Corte Constitucional revivió las 16 curules de paz. Y a solicitud de las mesas de víctimas y asociaciones de víctimas de los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena, me fui a hacer política por primera vez en mi vida y hoy, gracias al apoyo de esas mismas víctimas, soy uno de los representantes de las zonas más apartadas, más olvidadas de nuestro país y, por supuesto, las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. Y a juicio de ustedes, ¿por qué las circunscripciones transitorias especiales de paz
son importantes para ese objetivo de la democracia, de la apertura democrática del país y para la construcción de paz. ¿Ustedes cómo ven el papel de ustedes en ese objetivo? Presidente, la manera en que se hace política en Colombia es muy difícil llegar al Congreso de la República por distintas razones. Y una es la baja representatividad política que tienen las regiones nuestras, ¿no? Por ejemplo, el Catatumbo, siempre el potencial electoral se concentra en Cúcuta, en el área metropolitana, en las ciudades más importantes del departamento, pero era muy difícil que alguien de la región que representara ese territorio estuviera en el Congreso. Y sin duda el acuerdo de paz nos abre esa oportunidad, porque sin eso pues no estuviéramos acá y no fuéramos congresistas, no estuviéramos en la política de pronto, ¿sí? Entonces es realmente apertura democrática en el sentido de que gente como nosotros que no tenía la oportunidad de estar en el Congreso, bajo esa circunstancia especial del acuerdo, lo podamos estar, y trayendo la voz de las víctimas, que es importante, pero sobre todo del territorio, ¿no? Muy poca gente hablaba del Catatumbo en el Congreso, por ejemplo. Y hoy, además de ser un tema de coyuntura nacional por la situación difícil que estamos pasando en este momento de conflicto, de confrontación, hay una voz que representa el Catatumbo, y ese soy yo, y eso me llena de mucho honor. Sí, usted mencionaba algo que hay que resaltar. Cuando se negoció el acuerdo y este punto, las circunscripciones eran para representar a las comunidades de las regiones más afectadas, más que a las víctimas, aunque por ser las regiones más afectadas, prácticamente toda la población tenían víctimas. Eran víctimas. Uh-huh. Entonces, se fue acostumbrando a la gente a llamarlos curules de víctimas. Curules de víctimas, pero son curules de las regiones Ajá. más afectadas por el conflicto. Misma pregunta, Jorge. La respuesta va en el mismo camino, y usted lo decía ahora, presidente, y es: nosotros, más allá de representar a las víctimas, que genuinamente lo hacemos, nosotros representamos unos territorios que han sido los más afectados por la violencia históricamente, pero además, paralelamente, los más olvidados por el Estado. Los corregimientos y las veredas que nos eligen a nosotros, a donde votan por nosotros, allá estamos en unas discusiones, y es si hay agua potable, por ejemplo. Esas discusiones en las cabeceras municipales no las entienden. Nosotros discutimos allá en los corregimientos, en las veredas, si por primera vez en la historia nos hacen un puesto de salud, y a los habitantes de esos territorios no les toca ir 3-4 horas a las cabeceras municipales a que los atiendan y les presten el servicio, la salud como servicio. Estamos discutiendo si en esos corregimientos y en esas veredas por primera vez en la historia llega un colegio. Porque nada de esto existe, porque han sido, vuelvo y repito, no solamente los más afectados, sino los más olvidados por todos los gobiernos. Allá no hay inversión, no ha existido nunca la inversión del Estado. Allá no llegan los gobiernos, allá de las pocas entidades que llega la Defensoría del Pueblo. De resto, inclusive cuando nosotros empezamos a hacer campaña, cuando llegábamos a contarles en lo que estábamos, a pedirles su voto de confianza, muchos se aterraban y nos decían: no, es que aquí nunca habían llegado ni siquiera en campaña los políticos a pedir el voto. Claro, porque los políticos se concentran en las cabeceras, que es donde más votos sacan. Por ejemplo, yo saqué alrededor de 16,000 votos, fui la votación a curules de paz más alta en el país. Nosotros estamos al lado de representantes a la Cámara que sacan 120, 130, 140,000 votos. Esos representantes no van a la Sierra Nevada de Santa Marta, al corregimiento de San Javier, 5 horas subiendo cuando se puede subir por 100 votos.
Ellos se quedan en las cabeceras donde pueden conseguir más votos. Por eso inclusive decimos que el recurso público nunca ha llegado allá, porque esas regiones nunca han tenido representación en el Congreso hasta ahora, gracias al acuerdo de paz. Y eso me lleva a otra pregunta, es ¿qué obstáculos, cuáles fueron los inconvenientes en su elección? Presidente, más que hablarle a manera personal, le voy a hablar cuáles fueron los obstáculos de la gran mayoría de, en ese momento, candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz. Primero, el tema de orden público. Paradójicamente, estos territorios que nosotros representamos, que han sido los más afectados, hoy siguen viviendo la violencia. La Sierra Nevada de Santa Marta. Pero hace 2 años o hace 6 años, aquí estuvo en una conversación hace unos días la dirigente de la MOE. Y me dijo, mire, las elecciones del 2018 y 2019, creo que ustedes fueron un poco después, Correcto, 2022. fueron totalmente pacíficas, inclusive en las zonas más violentas del país. Eso es cierto. Y eso se ha venido deteriorando en forma acelerada. Ustedes ustedes fueron elegidos en el año 22. Ya comenzaba a aflorar otra vez la violencia, ¿no es cierto? Entonces ustedes tuvieron problemas de orden público. Tuvimos problemas. Y varios candidatos a las curules de paz denunciaron que los grupos armados no los dejaron llegar a sus electores y los presionan para votar por determinados aspirantes. Gracias a todos y a todas. La menuda pero valiente candidata a una de las curules por la paz en la Cámara de Representantes habla de frente de la presión que ejercen los grupos armados a candidatos y electores en el departamento del Magdalena. Hubo territorios a los que no pudimos llegar. Ya en el 22. Ya en el 22, inclusive yo le cuento una anécdota. Estaba yo haciendo política en la zona rural de Santa Marta, en un corregimiento, y ese mismo día tenía varias reuniones en varios corregimientos. Y cuando me iba desplazando de un corregimiento que se llama Bonda a otro corregimiento, me llaman en el camino y me dice la persona del equipo que estaba ya en la reunión, candidato, no puedes llegar todavía porque aquí mandan a decir que puedes hacer la reunión, pero que antes de hacer la reunión tienes que subir y hablar con el comandante. Yo dije, no se preocupen, la reunión se cancela. Cosas como estas sucedieron. Y debo decirlo, la situación de hoy, es decir, la situación que vamos a vivir nosotros dentro de pocos meses que estaremos nuevamente haciendo campaña, con lo que nos tocó en el 2022 es muy diferente. Es decir, la violencia en nuestros territorios estos últimos años se ha recrudecido de manera... Se ha incrementado y me imagino, Diógenes, que en el Catatumbo Sí. también. Sí, por un lado el tema de seguridad respecto al acceso a las zonas, ¿no? Bastante difícil, hubo zonas a las que no se pudo ir. Y hay otro factor en el tema de orden público y de seguridad, es la incidencia directa de los grupos armados en las elecciones, ¿sí? Hubo puestos de control donde los grupos armados estuvieron. Ya cuando ustedes Sí, fueron elegidos. sí. Que los grupos armados decían voten por fulano, Exacto. voten por sultano. Y tenían afinidad abierta. Hoy usted va al Catatumbo y pregunta quién era el candidato de tal grupo y le dicen. ¿Sí? O sea, eso se sabe. Entonces, hubo esa dificultad desde el punto de vista de la seguridad del orden público. Y también era una elección nueva, es una elección nueva, entonces el tema normativo no era tan claro, ¿no? Sobre todo los temas de financiación y todo eso, además que el anticipo que el Estado está comprometido por la ley nunca llegó. Varios de los 18 candidatos a la curul para las víctimas de la circunscripción 14 del sur de Córdoba denunciaron ante una delegación de verificación internacional que no recibieron ni un solo peso de la financiación estatal para adelantar su campaña. Según la norma, el Estado se comprometió a garantizar los recursos para que los candidatos pudieran desarrollar su campaña, pero a 4 días de las elecciones no ha visto un solo peso de ese dinero.
Yo recuerdo que de las cosas que a mí más satisfacción me dio en todo ese proceso muy complejo pero muy interesante fue ese ejercicio en las zonas más conflictivas de construcción de democracia, de permitirle a las comunidades que participaran en priorizar los planes de desarrollo con enfoque territorial, los famosos PEDETs. Miles de reuniones, más de 2.300, 2.800 creo que reuniones que se hicieron para ir en cierta forma haciendo pedagogía de la democracia, pero al mismo tiempo dándole a las comunidades el poder de decidir. Eso me pareció de lo más importante. Hoy ustedes están frustrados en alguna forma de que esas expectativas de la gente, que se le dio la oportunidad de participar en las discusiones sobre los planes y la implementación del acuerdo pues ha sido muy pobre el gobierno de Duque y el gobierno de Petro. Y los que más han sufrido esa falta de implementación son precisamente las comunidades que más habían sufrido del conflicto. ¿Ustedes cómo ven eso? Mire, yo parto de una premisa y es, si el anterior gobierno y este hubieran implementado el acuerdo a cabalidad, no estuviéramos en la situación de violencia que vivimos hoy y de abandono que todavía vivimos en algunas regiones. Y hay un tema importante del acuerdo, presidente, y es que los puntos del acuerdo están dados para que se implementen de manera igual todos a la vez, ¿no? Simultánea, exacto. No primero uno y luego el otro. Y siento que aquí hay deudas importantes del Estado, del gobierno, de los gobiernos, en los temas de implementación. Hoy, por un lado, nosotros confiamos plenamente en este gobierno cuando llegó y dijo: tengo un compromiso y es la paz total, pero la paz total se sustenta en la implementación del acuerdo. Y se le dijo a Petro: la paz total no puede ser a expensas del acuerdo de paz con las FARC. De sacrificar. Pero infortunadamente sí ha sido así. Claro, este gobierno ha desnaturalizado completamente el acuerdo de La Habana. Y yo siempre cuando defiendo el acuerdo, yo digo: el acuerdo no se hizo para las FARC y el Estado, el acuerdo se hizo para la ciudadanía colombiana, para la nación, para el país y sobre todo para las regiones nuestras, desde luego, que desde allí se generó una gran expectativa. Por ejemplo, en el Catatumbo, donde están todos los grupos criminales, está el ELN muy activo, ¿qué tanto cree usted que ha incidido el darle, entre comillas, contentillo a esos grupos armados y al ELN y hacerlo a expensas de cumplir con el acuerdo con las FARC? ¿Usted ha percibido eso? Sí, claro. El fracaso de la paz total tiene que ver con que no hubo una estrategia alrededor de la negociación, en que se hicieron concesiones sin un verdadero compromiso y genuino compromiso de los grupos armados. Este gobierno subestimó los grupos armados con los que estaba negociando, en el sentido de que creyó que que los grupos le iban a comer cuento al presidente y que iban a hacer la paz como si nada. Y hoy las consecuencias son muy trágicas. O sea, es que lo que estamos viviendo en el país no es menor. Es realmente cruel lo que estamos viviendo en regiones como la mía, que hoy está en una situación como la que está. Es muy grave la situación en el Catatumbo. Sí, señor, la guerra desatada en las últimas horas entre el ELN y las disidencias de las FARC deja 39 muertos, cerca de 120 entre secuestrados y confinados bajo amenaza, 7 desaparecidos, 13 heridos y más de 280 desplazados.
Estos datos fueron suministrados a Noticias Caracol por el consejero de paz de Norte de Santander. Y Jorge, ¿por qué creen ustedes que los 16 representantes no han tenido, digamos, la repercusión que yo aspiraba a que tuvieran en tratar de forzar la implementación del proceso? Sé que han hecho esfuerzos, pero la falta de implementación en el Congreso no ha tenido tanta, digamos, repercusión política que ha debido tenerla, citar a los ministros, y usted por qué no hizo tal cosa, usted por qué no hizo tal otra. ¿Qué ambiente hay en eso? ¿Qué ambiente hay en el Congreso con ustedes vis a vis la implementación del proceso? Bueno, lo primero que debo decir es, yo creo que la elección de los 16 representantes por las circunscripciones transitorias de paz es lo más democrático que ha tenido la democracia en este país en los últimos años, y es por lo siguiente. El universo de alrededor de 10 millones de víctimas registradas, muchas más en un subregistro, pero hablemos de las registradas, 10 millones de víctimas, ese es un universo complejo y un universo diverso. Cuando ustedes analizan a los 16 hoy representantes a la Cámara, a los congresistas, como personas, como seres humanos, vemos que representamos efectivamente ese universo. Ahí vemos comunidad indígena representado, ahí vemos campesinos, ahí vemos blancos, ahí vemos negros, ahí vemos ricos, ahí vemos pobres, ahí vemos empresarios. Esos son las víctimas del conflicto armado en este país. Nosotros hemos cometido un error en este país, y es que han querido sectorizar el universo de las víctimas. No, aquí las víctimas hemos sido todos. Y esa misma diversidad entre los 16, como nosotros, a diferencia de cualquier otra bancada en la Cámara de Representantes, tienen alguna identidad política o de visión de país. Los conservadores todos son conservadores, los liberales todos terminan siendo liberales, y eso les da que tienen unas líneas en las que todos se unifican. Nosotros no. Nosotros somos 16 personas con experiencias de vida totalmente diferentes la una a la otra. No tenemos identidad política entre los 16, y aún así hemos hecho un esfuerzo gigantesco para intentar. Entendimos muy rápidamente que para poder incidir en el Congreso teníamos que tener algo de unidad. Y a pesar de nuestras diferencias supremamente marcadas en algunos casos de visión de país, diferencias políticas, hemos tenido la grandeza de dejar esas diferencias a un lado y decir, miren, nosotros tenemos un mandato especial que nos lo da el acuerdo de paz, y es trabajar por la implementación y por la consecución de la paz en nuestros territorios. Y ahí hemos logrado trabajar los 16 en muchos temas juntos. Ahora, somos nuevos. Nosotros no tenemos la experiencia que tienen la gran mayoría de los colegas con los que estamos en la Cámara de Representantes. Nosotros mucho, como le contamos ahorita, nunca en nuestras vidas habíamos pedido ni siquiera un voto. No entendíamos muchas situaciones políticas del día a día que se dan, y eso ha tenido una curva de aprendizaje que por supuesto la hemos tenido, y de pronto por esa curva de aprendizaje es que los resultados que usted, el país, las víctimas y especialmente esos territorios esperaban, de pronto no se los hemos dado. Pero yo antes quiero darle una cifra. Por ejemplo, en temas de reparación a víctimas, nosotros logramos, porque eso fue un logro de los 16 representantes de paz, que la unidad de víctima pase de 2 billones a 4 billones. Duplicamos los recursos de la unidad de víctimas. Por supuesto, nos hace falta mucho, pero sí hemos tenido unos logros muy importantes para esos territorios, pero por supuesto que nos faltan muchísimos más, y esperamos que este año y medio podamos lograrlo. Pero eso que usted acaba de describir, de dejar las enormes diferencias que hay entre los 16 y trabajar por unos objetivos donde todos estén de acuerdo,
eso es lo que necesita el país. Ese es el ejemplo que necesita el país. Ustedes deberían aprovechar esa circunstancia especial y decir, mire, trabajemos todos por la paz, pero trabajemos todos por una serie de objetivos de país, porque esta polarización que ustedes la viven a diario, pues allá en el Congreso, pero la estamos viviendo en todo el país, esa polarización hace que la democracia sea ineficaz, porque la democracia necesita acuerdos como los que ustedes están mencionando entre intereses diversos. Si no hay acuerdos entre diversos intereses, entonces la democracia no funciona. Ustedes deberían aprovechar esa coyuntura especial de ustedes y decir, mire, esto es lo que el país necesita. Y también, yo sé que es una curva de aprendizaje, pero mostrarse más como grupo. Cuéntenme cómo operan ustedes como grupo, cómo están organizados. Presidente, pero antes yo quiero mencionar algo sobre lo que hablábamos ahorita. Y hay que aquí también darle cierta responsabilidad al gobierno sobre lo que ha hecho estas curules de paz en el Congreso respecto a la implementación del acuerdo. Por ejemplo, nunca el presidente de la República, que nos hemos reunido como 3 veces con él, se ha sentado con nosotros a hablar de implementación del acuerdo. Nunca. Y es claro que la agenda del Congreso o del gobierno en el Congreso ha estado prioritariamente en otros temas. La reforma a la salud paraliza la agenda del Congreso por 1 año. ¿Sí? Y aún así, presidente, mire, nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento 2 proyectos de ley que son del acuerdo, que uno es el trato penal diferenciado para pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas, que es un proyecto nuestro, al que al gobierno le ha faltado compromiso en apoyarnos. Solamente ha pasado primer debate porque ha sido difícil, pero estamos en la expectativa de que podamos lograr eso. Otro proyecto de ley importante que es la prórroga de los PEDET. Los PEDET vencen en el 2027 y nosotros estamos planteando que se prorroguen por 10 años más, que nos parece importante. Entonces, aquí hay que mencionar también que la implementación del acuerdo, hasta en los pendientes legislativos, no está en la agenda del gobierno. Y que los proyectos que han sido de iniciativa nuestra, que casi todos han sido de iniciativa nuestra, no hemos logrado el apoyo suficiente del gobierno. Y yo digo que también hay proyectos que sin nosotros en el Congreso seguramente no fueran realidad, presidente. Por ejemplo, los proyectos de ley que tienen que ver con jurisdicción agraria, el reconocimiento político al campesinado como sujeto de derechos. O sea, sí ha contribuido estas curules de paz a sacar adelante estas iniciativas que en medio de las dificultades que ahorita mencionaba Jorge. Y hoy, ¿cómo funcionamos o cómo hemos funcionado como grupo? Nos une las regiones que representamos, porque aunque son distintas y con particularidades distintas, tenemos aspectos en común que precisamente nos hacen regiones CITREP, que es el abandono del Estado, los cultivos de uso ilícito, el alto impacto del conflicto armado. Y siempre que hay temas, iniciativas que tienen que ver con regiones PEDET, ahí estamos los 16 representantes de paz. Hemos logrado en muchas leyes meter enfoques diferenciales PEDET, ¿sí? O sea, siempre priorizando municipios PEDET. ¿Y ustedes tienen voceros y se rotan o se reúnen por fuera del Congreso con frecuencia? ¿Cómo están organizados? Presidente, nosotros lo que le decíamos, no somos una bancada jurídicamente, digámoslo así. Para ser una bancada, la norma es clara, se necesitan unos requisitos legales que nosotros no lo tenemos. Nosotros somos 16 minorías dentro de la Cámara de Representantes, pero 16 minorías que tenemos un mismo corazón en algunos temas. Lo decía mi colega Diógenes, implementación de los acuerdos de paz. Cuando son temas de implementación del acuerdo de paz, no tenemos sino que mirarnos y ahí sabemos que estamos los 16 en el mismo lado.
cuando son temas en pro de las víctimas, la modificación de la ley 1448, cómo aumentar los recursos para poder indemnizarlas, no tenemos sino que mirarnos y sabemos que estamos los 16 en las discusiones en el mismo sentido. Hay otras discusiones que la misma diversidad que tenemos entre nosotros, pues algunos toman unas posiciones, otros toman otras posiciones, inclusive con el gobierno, con el mismo gobierno. Hay dentro de los 16 algunos representantes que son más cercanos al gobierno cuando habemos otros que no lo somos. Pero vuelvo y repito, es muy natural en este ejercicio que, imagínese usted, 16 seres humanos que nunca entre ellos se habían visto en su vida, que cada uno tiene una visión de país y una experiencia de vida diferente al resto, no pudiéramos llegar al Congreso y vernos y actuar como actúa hoy los conservadores o los liberales o los del pacto, porque hay una diversidad que no podemos desconocer. Nos reunimos dentro y fuera del Congreso, vuelvo y digo, hemos hecho un esfuerzo muy importante para no concentrarnos en esas diferencias que cualquiera pudiera decir los alejan esas diferencias. No nos concentremos en lo que nos aleja, concentrémonos en el puntico o en los dos punticos que nos podrían acercar, que es precisamente implementación del acuerdo de paz y la consecución de la paz total, que a todos nos preocupa. Nuestras regiones, presidente, están hoy, debo decirlo de manera cruda, en manos de los criminales. Todas las 16 subregiones, unas más que otras, por supuesto el caso del Catatumbo y de Arauca tienen una situación, más complicada que el resto, pero si usted va hoy a la Sierra Nevada, a alguna parte de la Sierra Nevada tiene que pedirle permiso a unos grupos para poder ir a una parte de la Sierra Nevada. Eso es una realidad. ¿Cómo ha sido la relación de los representantes de las curules de paz que llaman con el Partido Comunes en el Congreso? No, ha sido una relación respetuosa, cordial, de colegas. Desde luego, yo creo que aquí tendría usted que preguntarle a cada uno de los 16, ¿sí? Porque cada uno tiene experiencias distintas respecto a las extintas FARC, ¿no? Yo, por ejemplo, mi familia fue víctima de las FARC. Y yo digo, el territorio mío que yo represento fue víctima de las FARC. Entonces sí hay una prevención que no puedo negar. Pero eso no me aleja y no me distancia en que pueda conversar con ellos de asuntos, ¿no? Incluso asuntos que pueden interesarnos respecto a la misma implementación. Para allá iba, porque los debe unir la necesidad de implementar el proceso, porque ellos están también sufriendo las consecuencias de la no implementación. Ahí debería haber un común denominador para que se juntaran a exigir la implementación del proceso. Para allá iba mi pregunta. Sí, definitivamente eso puede ser un punto de encuentro. No, pues les agradezco mucho. Esta ha sido una conversación muy, muy interesante. Esto es democracia, además. Ustedes mismos lo reconocen que el proceso fue difícil, porque hasta hubo controversias jurídicas sobre qué es una mayoría, qué no es una mayoría, toda clase de obstáculos para que ustedes se sentaran en el Congreso y pudieran representar a sus regiones. De manera que muchísimas gracias y seguiremos, como dicen, hablando, porque este es un tema que da para largo. Gracias, presidente. Antes de despedirnos, yo sí quisiera, y cada vez que tengo la oportunidad de conversar con personas como usted, influyentes, específicamente en el tema de paz, usted nada más y nada menos que es Nobel de Paz, yo sí quiero hacerle una invitación. Tenemos que seguir apostándole a la paz. Quienes creemos en esto, quienes hemos padecido las consecuencias de la violencia, tenemos que seguir insistiendo y persistiendo
en el camino de la paz, más allá de las diferencias que podamos tener en cómo conseguirla. Los acuerdos de paz, sin duda alguno, que usted lideró y además agradezco como víctima del conflicto armado y como colombiano, fue un paso muy importante, pero no puede ser que dimos ese paso y nos quedamos ahí quietos. Tenemos que seguir insistiendo y usted juega un papel fundamental porque, vuelvo y repito, nosotros tenemos que lograr en este país silenciar todos esos fusiles que siguen asesinando hermanos colombianos, y eso es una tarea de todos. Eso no es una tarea únicamente del presidente Petro, ni del expresidente Nobel Juan Manuel Santos, ni de las curules de paz, ni del presidente Uribe. Ahí tenemos que llegar todos a esa mesa a poner cada uno el granito de arena que pueda tener para la consecución de esa paz. Así que lo necesitamos aquí en Colombia, hablando de paz y recorriendo del país y enviándole un mensaje especialmente a esas personas que siguen hoy con el fusil en el pecho y decirles: ese no es el camino, vengan, aquí hay un país hermoso, además de gente hermosa, y una sociedad que los está esperando y una familia que los está esperando. Le está predicando al convertido. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Eso me parece muy buena esa actitud y hay que seguir insistiendo. La paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad y eso es lo que todos debemos buscar. Muchas gracias. A usted por la invitación, presidente. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. La segunda temporada, Cambiar las balas por los votos, se realizó en alianza con el Centro Carter, acompañante internacional del punto 2 del Acuerdo de Paz. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la investigación de Andrés Pérez y Larisa Pisano, y además contó con el apoyo de Jenny Lincoln, Mario Puerta y Harold Martínez del Centro Carter. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.